Y ahora comenzamos con la última parte y finalización ya del foro. Y como no podía ser de otra manera, después de hablar de restaurantes, de tecnología, de inversión, pues no habría ecosistemas de startups sin las startups. Así que hemos querido tener un panel específico sobre startups y tecnología, muy centrado en varios emprendedores que nos contarán un poco de cómo fue su journey en el sector foodtech y bueno, lo que han vivido hasta ahora y lo que van a vivir. Así que la mesa la modera Beatriz Romanos. Tenemos también a Javier de la Llave. Contamos también con Alberto de Smileit y Alejandro Chegoyen de White. Así que disfrutad. Primero quería decir es que lo hemos estado comentando ahora, que qué gusto volver al Basque, nuestra casa, y qué gusto que vuelva a haber eventos presenciales, ¿no? Y muchas gracias a todos los que estáis tanto aquí como los que estáis asistiendo online por asistir a estas conferencias. Como ya os han presentado, lo que a mí me gustaría es que ahora vosotros pudierais profundizar un poquito cada uno en qué es lo que estáis haciendo, un poco vuestra trayectoria ya hasta aquí y exactamente qué hace vuestra empresa, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, yo conozco muy bien el caso de Javier, que tiene ya una trayectoria larga, viene de una empresa que ha sido uno de los grandes éxitos que comentábamos hace un momento en el mundo del foodtech en España, con experiencia detrás de un exit, con experiencia también en corporación, y ahora estás en un nuevo proyecto. Entonces, bueno, para que nos lo cuentes también, Alberto, que es bueno, cofundador de Smileit. Yo recuerdo que también llevamos mucho tiempo que nos conocemos y una frase que se me quedó grabada en su momento cuando nos conocimos, de yo antes era ingeniero, pero ahora hago potitos, ¿no? Y desde entonces ahí sigues haciendo y no solo los haces, sino que compite de tú a tú con los grandes del sector. Pero será muy interesante que nos cuentes un poco tu trayectoria. Y Alberto, vosotros también, que lo estaban comentando antes, ¿no? El boom que está viviendo todo el mundo de la digitalización del sector de la restauración. Así que, bueno, un par de minutos cada uno, si queréis, para contarnos vuestra trayectoria y el proyecto en el que estáis ahora en concreto. Vale, fenomenal. Oye, pues nada, muchas gracias, Bea, por la presentación y nada, gracias al BAS por la invitación para contar la experiencia. Voy a intentar resumirla un poco porque, como bien ha dicho, pues llevo ya unos cuantos años tanto en la parte de foodtech como en la parte emprendedora. Pues más o menos unos 11 años desde que salí de la carrera que he dedicado a productos digitales y muy centrado en el sector de la alimentación. Y ahora mismo, actualmente, soy la persona que dirige la parte de tecnología y producto en una empresa que se llama IND, que lo que hacemos es nutrición personalizada para deportistas, es decir, planificaciones nutricionales para deportistas que quieren mejorar su rendimiento a través de la alimentación. Pero, por poner también un poco en contexto, que seguro que saldrá un par de veces en la conversación, vengo de, en 2013, montar una empresa que se llama Comprea, que fusionamos en 2017 con Lola Market, que era uno de los competidores que teníamos a nivel nacional. Y bueno, he podido seguir de cerca toda la evolución hasta que en septiembre pues, se vendió a Globo. Por fin, ¿no? Acabó un poco ese ciclo y empecé yo a pensar, ¿no? Otra vez en cómo iniciar otro ciclo emprendedor, ¿no? En estos últimos 4 años, desde la fusión hasta ahora, pues los he dedicado a montar el departamento de innovación dentro de una empresa, una gran corporación, que en este caso era Aquaservice. Aquí en el norte no se conoce mucho, pero bueno, es la empresa más grande de reparto de agua embotellada, tanto a empresas como a hogares. Teníamos más o menos 500.000 de clientes en España y en la empresa éramos 2.300 empleados y allí estuve liderando todo el área de innovación, tanto de la parte de la aplicación como departamento de ciencia de datos e innovación abierta. Ese es un poco el resumen. Fenomenal. Alberto. Nosotros nacimos en 2015, somos una marca de alimentación infantil 100% ecológica y básicamente nacimos intentando simplificar lo que había en el mercado. Nos dimos cuenta que lo que había en el mercado primero no era ecológico, no se utilizaba materia prima fresca, el marketing pues era un marketing que no había evolucionado en 30 años, no se utilizaban canales online de ventas. Entonces en 2015 lanzamos la gama de tarritos ecológicos y hemos ido evolucionando hasta acompañamos a las familias hasta que tienen los niños unos 9 años más o menos. Tenemos snack, tenemos papillas, tenemos de todo para lo que es el bebé y acabamos de lanzar, que lanzamos hace 6 meses, 2 referencias nuevas para niños que nos han costado casi 3 años de trabajo, que es un cereal del que hemos desayunado casi todos mucho tiempo,
pero con nada de azúcar, pero con el mismo sabor de las marcas de siempre. Entonces, al final, a pesar de que estamos en un mercado maduro, que a nosotros nos está yendo muy bien, crecemos mucho, pero es un mercado maduro. Me ha pasado siempre cuando visitaba a inversores que me lo comentaban, ¿no? Y al final sí que se puede seguir innovando en categorías que a lo mejor a priori pueden parecer poco emprendedoras o poco tecnológicas. Hay mucho que hacer. Ahora mismo, este año acabaremos con unos 7 millones de facturación. Estamos vendiendo en todos los canales, o sea, canal físico, pues aquí en BM, Carrefour, Alcampo, etcétera, canal online, canal especialista, vendemos fuera de España también. Y pues ahora mismo somos segundos en cuota de mercado. Para que entendáis un poco, pues estamos facturando más, tenemos más cuota que Nestlé, ahora mismo solamente vende ecológico. O sea, es decir, podemos comparar peras con peras y ahora mismo estamos vendiendo más que ellos. Entonces, al final, yo creo que parte del éxito ha sido pensar todo el rato en producto, en cliente, y en marketing, que en nuestra categoría o en alimentación hay muchísimo por hacer y yo creo que nos ha ido muy bien salir un poco de lo que es, o no venir del sector, yo creo. Gracias. Bueno, en parte de Waitree lo que nos dedicamos es a digitalizar por completo restaurantes y hoteles, desde lo que es el pedido y pago en mesa con la famosa carta digital, que comenzamos en 2014 cuando éramos 3 o 4 en el mundo, y en el 2020 se vio un boom de lo que era la digitalización dentro de los restaurantes, ¿no? Y eso fue la punta de lanza. Luego también nos dedicamos a profundizar en lo que es la gestión y los problemas reales que tiene la gastronomía. Entonces empezamos a incursionar en el marketing, en la estrategia de precios, en las herramientas de gestión, interacciones directas y demás. Hoy en día estamos trabajando en 5.000 restaurantes en 6 países y hace 4 años que estamos aquí en España desarrollando el mercado europeo. Es un placer ser parte de la mesa y compartir mesa con Bea, Javi y Alberto. Fenomenal. Bueno, pues fijaros, simplemente con vuestra introducción podemos enganchar con la mesa que hemos tenido antes, cómo hablaban de esas tendencias o esas tesis de inversión que ellos estaban viendo, en qué canales, y tenemos aquí representados, dejando fuera las proteínas alternativas, ¿vale? Pero mucho de lo que han hablado, ¿no? El tema de la personalización, el tema de la sostenibilidad, lo ecológico, la salud, la mejora de la gestión y la eficiencia en los procesos. Y luego me gustó mucho una cosa que has dicho, Alberto, de decir, oye, es que se puede innovar incluso en categorías que están maduras, porque se puede innovar en muchas más cosas que no solamente es el producto. Evidentemente vosotros habéis innovado en producto, pero habéis innovado en canales, habéis innovado en ese concepto de direct to consumer, que ahora todas las marcas están queriendo ir hacia ese direct to consumer, pero digamos que de alguna forma vosotros habéis sido pioneros en ese campo, ¿no? Y en ese foco en el cliente y en esa forma de cómo interactuar con él, cómo comunicarse con él. Entonces, pues que os quedéis también un poco con esa idea, sobre todo quienes estáis aquí estudiando en el BAS, que no solamente el producto, no solamente la innovación está en el producto, sino que hay, bueno, pues está el famoso modelo Dublin que dice que hay hasta 10 áreas dentro de una empresa en la que se puede innovar, y aquí pues veis algunos ejemplos de ello, ¿no? Así que, bueno, nuestra mesa se llamaba Emprender en FoodTech, y vosotros sois ya unos veteranos, como habéis contado, pero podemos empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo fue vuestra experiencia, el primer paso, el primer ladrillo digital que pusisteis en vuestras empresas? Vamos a hablar de ello. ¿Cómo se empieza? Pues bueno, la verdad es que lo voy a comentar, ¿no? Llevo ya varias experiencias emprendiendo, ¿no? Y cada vez miro hacia atrás, ¿no? Y pienso que todo lo que hice mal en la anterior, ¿no? Para empezar. Confiésalo, ¿empezasteis por la solución o el producto o por el problema? Pues mira, antes de comprar incluso hubo alguna previa que no está relacionada con el sector de la alimentación, donde nos enfocamos demasiado, ¿no? En el producto. Igual estuvimos un año solamente añadiendo funcionalidad para ver cómo luego era imposible salir a venderlo, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que te vas llevando, ¿no? De empresa a empresa. Hay que centrarse mucho más en el cliente, ¿no? Y en el problema, y en entender si de verdad estás solucionando un problema o eres completamente algo adicional que te van a descartar enseguida. Y ser muy ágil en probar eso, ¿no? No tardar un año en darte cuenta. Correcto, ser muy ágil en probar. De hecho, en Comprea lo definimos muy bien al principio. Dijimos, oye, vamos a validar, vamos a establecer un MVP donde salgamos a vender, validemos que hay interés de mercado. Y una vez que validas que hay interés de mercado, empiezas a evolucionar el producto. Y un poco en IND pasa lo mismo.
IND es una empresa que lleva 8 años a pie de calle y que han decidido digitalizar hace escasamente 2 años. Han empezado pues, de la misma manera. Oye, ¿cómo probamos algo que sabemos que funciona a pie de calle? ¿Cómo empezamos a probarlo online? Y empezamos también con un Typeform, ¿no? Que empieza mucha gente con ese formulario diciendo, oye, ¿no eres de Valencia? Vale, pues vamos a ver si somos capaces de todo lo que le cuentan a un nutricionista en una sala, si somos capaces de recibirlo. Y una vez que validas, oye, vamos a ver cómo mejoramos poco a poco la usabilidad para que sea más fácil y para que la gente no se quede en ese formulario gigantesco. Entonces yo creo que, al menos por la parte que me toca, en la parte digital, no empezaría nada sin una validación previa de manera muy sencilla, lo cual ahora te paso el testigo. Es la parte complicada en el sector industrial, ¿cómo validas? No es lo mismo, porque vosotros un software, quiero que Claro. no, hay un Typeform, pero no sé si hay un Typeform de potitos. Sí, siempre lo escucho cuando voy a este tipo de eventos y tal, prueba antes de salir, tal. Claro, en alimentación no es tan fácil, ¿no? En alimentación, En producto en físico, producto ¿no? físico, pero más que nada también porque, si lo decía Pedro el otro día, antes, si lanzas un producto, bueno, está bien más o menos este potito, no es el mejor, pero está bien. Como lances al mercado, alguien lo pruebe, ya está, no tienes nada que hacer. Entonces es verdad que a lo mejor en alimentación, por lo menos como lo hicimos nosotros, fue sacar 6 sabores, los 6 sabores que sabíamos, estudiando datos de mercado, cuáles son la categoría que más factura, o sea, centrados ahí, dentro de que mi categoría es un nicho, vamos al grueso del negocio y luego ir sacando nuevos sabores. Nosotros ahora mismo tenemos 35 productos y empezamos con 6. Luego sacamos el 7º, luego el 8º, luego aparte de tarritos nos metimos en sobrecitos de frutas, luego en snacks, luego en cereales. O sea, tienes que ir testando y tienes que ir aprendiendo también cómo funcionan los canales. Me acuerdo, nosotros no veníamos, ninguno de los 2 socios veníamos de alimentación y las primeras conversaciones con Carrefour, Corte Inglés y tal, yo ahora pienso en lo que hacíamos y dábamos vergüenza, porque claro, no nos enterábamos de nada de lo que nos hablaban, nos apuntábamos todo y luego hablábamos con amigos que estaban trabajando en Kellogg's para que nos tradujesen todo lo que significaba los wrappers, los fuera de factura, luego aprendes, obviamente. Entonces, nosotros, miro atrás y estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Hemos empezado, creo que tampoco sabemos hacerlo de otra manera. Lo que hemos hecho ha sido realmente como Javi y yo entendemos cómo hay que hacer los negocios, que son pasos rápidos pero muy sólidos. Hemos levantado financiación cuando era el momento y en ningún momento hemos tenido unas pérdidas. Vuelvo a repetir que estamos en alimentación, que lo mío no es tecnología y funciona de otra manera, pero que nos hemos equivocado en cosas sin duda, pero creo que en la base hay muchísimas cosas que volvería a hacer de la misma manera, pensando siempre en producto, en el cliente, no hacer locuras a nivel de equipo, de contratar mucho, no funciona este canal, me cargo a todos, porque eso luego en el ambiente del equipo te lo destroza. Entonces, nosotros han sido pasos sólidos, hemos visto que funcionaba. Siguiente paso me refiero de nuevas categorías, de nuevos canales, de nuevos mercados, de invertir a lo mejor en gente más senior en el equipo, pero ya sabiendo que teníamos una base. Y bueno, creo que nos ha funcionado. Vuelvo a repetir, no sé si sabemos hacerlo de otra manera. Sabemos hacerlo de esta manera, nos ha funcionado muy bien y creo que también es muy importante que cada categoría, yo al final sí vendemos online y sí tenemos una tecnología por detrás para los productos, pero es una empresa industrial, al final esa es la realidad. Entonces, mola porque digo que tengo una startup, pero al final cuando vas a mi planta de Navarra y ves a las 7 de la mañana fabricar, te das cuenta de la realidad de que hay muchas vertientes dentro de una empresa para que yo pueda estar en este evento. Hay que tener materia prima, hay que mover los camiones, hay que mover mercancía, el pricing es esencial, los márgenes, toda esa parte es menos bonita, pero es esencial, es pura ejecución para que funcione y que el producto la compañía sea sostenible. Y además creo recordar que una de las partes fundamentales cuando empezasteis el proyecto era precisamente elegir esos socios, porque no diría yo que son proveedores, sino esos socios industriales o de proveedores de materia prima que pudieran hacerlo como vosotros queríais, siguiendo ese concepto que querías. Oye, quiero una granja que me lo haga ecológico, que me lo haga así, o unos tarros que tengan estas capacidades, ¿no? Como se fue esa aventura de buscar creían en vosotros cuando digan, mira, estos 2 ingenieros que no saben nada de alimentación, que quieren usar nuestra fábrica. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fuisteis ganando la confianza? La materia prima no nos costó tanto porque, bueno, pues te puedes ir a un agricultor local o a un mayorista, pero lo que nos costaba era la fábrica, porque al final le vas con una idea. Las fábricas
son muy poco flexibles a nivel de que tienen sus líneas de producción. Te metes en otra historia que no es tan fácil, ¿no? De, oye, hazme 100 unidades. Claro. No funciona así. Entonces es verdad que hemos ido creciendo. La primera fábrica, ayer en la cena lo comentaba con varios emprendedores, que mi primera fábrica hacía el llenado a mano, con una jarra. O sea, espero que han pasado 7 años, habrá prescrito algo, pero o sea, es verdad que a nivel de seguridad alimentaria y tal, pues seguramente ahora mismo, obviamente, ni de lejos podríamos estar así. Pero si en la fábrica en la que estoy ahora mismo, que hacen 50.000 unidades por sabor y turno, en ese primer momento hubiese sido imposible, porque se me hubiese caducado todo, no tenía cash para invertir en eso. Entonces, hemos ido dando los pasos como con mucha lógica. La primera empresa nos hacía 6.000 al día, luego 8.000, luego 12.000, luego 15.000, luego 30.000. Hemos pasado por varias fábricas, entonces también hay que ser flexible en eso, y es verdad que como que cada momento creo que te requiere decisiones diferentes. Hay muchas que tienes que arriesgar. La parte positiva que me doy cuenta es que siempre hay solución para todo. O sea, siempre hay fábricas de distintos tipos, materias primas de distintos tipos, y a nivel de alimentación, por lo menos en España, hay muchas opciones. Puedes empezar. O sea... Bueno, pues es una buena noticia. Alejandro, perdóname, en vuestro caso, ¿cómo empezasteis? ¿Cuál fue el germen? ¿Detectasteis una necesidad o ya teníais algún tipo de solución en la cabeza? Supongo que a lo mejor empezaríais por alguna funcionalidad concreta y luego fuisteis entrando un poco en el restaurante. Cuéntanos cómo ha sido vuestra evolución. Totalmente. Cuando nacimos resolviendo una necesidad de un comensal, ¿no? Que eran los tiempos de espera para que te atiendan, para que te traigan la comida, para pedir la cuenta, para pagar y demás. Entonces lo que hicimos fue una aplicación, no una web app, una aplicación que había que descargar para llamar al camarero y pedir la cuenta. Y eso lo testeamos en 10 restaurantes. Entonces, yo creo que depende mucho del background de los fundadores, ¿no? Si es un background técnico o tecnológico, lo primero que van a hacer, como nos pasó a nosotros, que venía de fundar una software factory, era, bueno, construyamos el producto y luego lo evaluamos en el mercado. Pero eso está completamente mal, porque lo primero que hay que pensar es, esta idea, este producto, ¿cómo lo voy a vender? ¿Es un negocio o es un hobby que estoy pensando porque me gusta programar? Pero ese no es el caso. O sea, hay que construir un negocio sobre una idea que se tiene y sobre una tecnología y pensar cómo se va a vender, si es escalable, si se puede replicar a otros mercados y demás. Entonces lo que hicimos fue trabajar con aproximadamente 10, 11 restaurantes en donde íbamos viendo qué necesitaba realmente el restaurante que iba a ser nuestro verdadero cliente. O sea, a nosotros no nos iba a pagar la gente para llamar al mozo y pedir la cuenta. Entonces ahí empezamos a detectar que había un problema en lo que es vender los productos. Lo que necesito en gastronómico es vender, tener previsión de cuánto va a vender, cómo, quién es su clientela, facilitar un poco los procesos. Y ahí fue que empezamos a ahondar en la digitalización de los procesos del restaurante. Creamos una de las primeras cartas digitales. QR era algo que no se sabía lo que era. Entonces claro, en esa época incluso usábamos tarjetas NFC por proximidad. ¿Estamos hablando de qué año? 2015. 2015. No, o sea, comenzamos en 2015 y fue MVP hasta 2017 que salimos a vender, lo cual estuvo mal. Tendríamos que haber hecho el producto mucho más rápido, contrastarlo mucho más rápido con el mercado y vender mucho más rápido. Pero también es cierto que estábamos vendiendo en ese momento algo que nadie necesitaba o no sabían que necesitaban y estaba un poco adelantado a lo que era el mercado. El punto de quiebre fue la pandemia. Eso obligó a todos los restaurantes y hoteles del mundo a digitalizarse o morir directamente. No había punto intermedio. Y ahí justamente ya teníamos un producto maduro y lo que hicimos fue auxiliar un poco a la industria. Entonces creamos un plan gratuito con un kit con todo lo que necesitaban para la famosa nueva normalidad que por suerte está volviendo a ser la normalidad de siempre. Y eso fue lo que hizo que crezcamos de 200 y pico de restaurantes a los casi 5.000 que son ahora. Porque estábamos atacando algo que la industria realmente necesitaba, con precios que podía pagar y había mercado para ello. Si nos hubiéramos quedado con un producto sin testearlo en el mercado, sin hacer un MVP, sin pivotear rápido y si no hubiéramos reaccionado en la pandemia para poder realmente tener una penetración, una asistencia a la industria que tanto lo necesitaba, no estaríamos más aquí. Y que incluso eso pasó, hubo mucha efervescencia en la pandemia, surgieron muchas startups que se notaba que habían hecho un producto por oportunismo, digamos, y toda esa efervescencia se fue asentando y ahora nuevamente quedan empresas con quizás un poco de trayectoria o que validaron o que tienen por lo menos un modelo de negocio que es rentable. Entonces, volviendo al inicio,
cómo comenzamos fue con una idea muy técnica, con nuestro background de software, que suponíamos que le iba a gustar a la industria. Entonces tuvimos que pivotear e ir actualizando la plataforma hasta que realmente era lo que necesitaba la industria, que es el punto en el que estamos ahora. Lo estábamos comentando antes y quizás lo quería comentar más adelante, pero ya que lo has mencionado, ese boom que se produjo durante la pandemia, que yo creo que por una parte fue emocionante ver, y a mí me tocó vivirlo también muy de cerca, ¿no? Como muchísimas startups que ya existían, que al fin y al cabo eran pues proveedores o partners de ese sector Horeca, es que se hundían con él. Si cerraba, ellos cerraban, estaban en el mismo barco, ¿no? Y se produjo ahí una especie de colaboración entre todos, de ver qué podemos hacer, de crecer, de reinvención y de pivotaje de todos, que no solamente los restaurantes avanzaron digitalmente, sino que estas empresas también avanzaron muchísimo y se inventaron incluso modelos de negocio nuevos o funcionalidades nuevos, ¿no? Pero, ¿qué ha quedado ahí o en qué situación estamos ahora en la que quizá haya un poquito de inflación de soluciones y algunas de ellas un poco parciales? Sí que ha habido un esfuerzo de integración para que todo pueda funcionar entre sí, pero hay un poco todavía, yo creo que un mercado un poco fragmentado en cuanto a soluciones y para el restaurador muchas veces es difícil elegir, ¿no? Porque no puedo trabajar con 5 proveedores diferentes, aunque se integren, modelos diferentes. Entonces, ¿en qué, según tu visión, dónde estamos ahora en cuanto a posibles consolidaciones? ¿Va a haber sitio para todos? ¿Por dónde crees que va a ir un poco este mercado? El mercado, bueno, sobre todo aquí en España, es enorme, es uno de los más grandes en el mundo en lo que es hospitality. Pero algo muy bueno que pasó es que, por ejemplo, cuando surgió lo de la pandemia, empezamos a hacer, sobre todo en ese momento, colaboraciones con sistemas TPV, con plataformas de métricas analíticas, con plataformas integradoras como el caso de Verdatic que mencionaban antes, y se armó algo muy bueno que es suplir entre todos la necesidad del cliente. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Por ejemplo, un cliente tiene una necesidad concreta y la gente de Oracle, que es partner nuestro, le dice, bueno, pon Oracle, pon Waitree y pon Nordatic. Y con eso vas a estar con toda tu necesidad completa, porque algo que no va a poder pasar, que incluso hay algunas empresas que están intentando hacerlo, es poder hacer todo y hacerlo bien. Entonces, como dicen, zapatero a su zapato y brindarle al gastronómico una solución real. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? Bueno, entonces se armaron conglomerados de empresas, alianzas reales que aportan mucho valor, que son recomendaciones mutuas. Entonces, bueno, mira, necesitas esto, necesitas, por ejemplo, Waitree y mi partner para reservas, mi partner para pagos y mi partner para TPV. Y si bien el gastronómico no quiere contratar 5 proveedores distintos, porque luego ante un caso de soporte a quién llamo o de quién es la culpa y demás, suele ser que quizás una de las empresas de esta unión es la que representa a las otras que son parte del grupo y le brinda una solución real al gastronómico. Porque estamos hablando que hace 3 años la gran mayoría estaban con lápiz y boli y hoy en día tienen que estar digitalizados. No digo en la mesa y demás, para eso quizás todavía falta un poco. Pero lo que es la gestión, la integración, los procesos, la cocina digital y demás, lo necesitan, porque es la diferencia entre tener una rentabilidad del 5% o del 15% o del 20%. Entonces ahí es donde creo que se armó algo muy bueno, que incluso nosotros a veces colaboramos con la competencia y no hay problema, porque el mercado es grande y la competencia es sana que exista, porque si no estaríamos locos. Y lo que buscamos es agregar valor al cliente nuestro, que es el restaurante y el hotel. Fenomenal, Alejandro. Una de las cosas que comentabais antes es, bueno, cuando empiezas, tienes tu primer mínimo producto viable o cuando tienes ya tus primeros prototipos, pero bueno, aquello empieza a funcionar, vais ganando tracción, aquello que nos decían los inversores, y hay que empezar a crecer, ¿no? Es como un poco ese momento de la langosta. No sé si habéis visto alguna vez ese vídeo cuando la langosta tiene que cambiar el caparazón, se tiene que deshacer del antiguo porque ya no cabe dentro, pero pasa un periodo de tiempo en que el caparazón nuevo es muy débil todavía, ¿no? Es una transición ahí un poco delicada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en esos momentos de crecer? ¿Cuándo hay que crecer en personas? ¿Cuándo hay que crecer en a lo mejor en incorporar nuevos productos o nuevas categorías? Si quieres, empezamos por la parte industrial y luego vamos contigo. Pues es muy buen punto, porque lo decía Pedro de ASO antes, que nos centramos mucho los emprendedores en la idea, en los fondos y tal, pero que no nos olvidemos que luego la ejecución es clave. Miremos a Idealista, que lleva 20 años y cada vez sube su valoración y vale más por la ejecución tan brillante que hacen. En nuestro caso ha habido 3 momentos de salto como muy cualitativo
principalmente en tecnología, a nivel de RPs, CRMs, tener todo automatizado, por ejemplo, para e-commerce. A nosotros con el COVID el e-commerce se nos disparó. Llevábamos tiempo muy preparados para e-commerce, pero es verdad que el volumen no respondía. Vendíamos mucho más en retail que en e-commerce. Y gracias a haber hecho una apuesta importante en tecnología de toda automatización con nuestro operador logístico para hacer el picking de los productos y tal, pudimos crecer un 300% el año de pandemia sin más personal, porque entonces para nosotros ha habido 3 momentos clave y ahora mismo estamos en uno de ellos porque llevamos 2 años creciendo 70%, que en nuestra categoría es una salvajada, es una categoría que está plana prácticamente, y muchas veces necesitas revisar los procesos. Ya no es tanto... a mí, mi entorno, mis amigos que me preguntan qué tal Smileit y lo miden por el número de personas que tengo empleadas. ¿Cuántos soy ya? O sea, siempre es la misma pregunta. Tú decías antes, ¿no?, que es muy delicado eso de a lo mejor crecer mucho antes de tiempo y luego darte cuenta que tienes que echar hacia atrás, ¿no? Es un proceso muy Para delicado. mí es un error. Está claro que nos equivocamos en puestos, etcétera, pero creo que a nivel de proceso puro de sentarte y decir ¿quién hace esta tarea? ¿Cómo se hace? ¿Hay tecnología por detrás o no? Creo que es esencial. Muchas veces esto no se habla, ¿no?, entre las startups, pero me parece fundamental que esos procesos sean lo más eficientes posible porque llega un momento en el que la empresa tiene que ser rentable, que esto tiene que ser rentable en algún momento. Sé que mola más hablar de los exit, pero llega un momento en el que hay empresas que se venden a lo mejor cuando tiene 12, 13 años la empresa y tienes que ser autosuficiente. Entonces, no puedes crecer todos los años a través de equipo y a través de marketing. Entonces, esa parte de inversión en tecnología, en nuestro caso en industria, también se habla muy poco, pero me parece esencial. En nuestro caso, metimos un RP hace 2 años, que es lo que nos da todos los márgenes, todos los estados financieros que mandamos mensualmente a los inversores, tenemos medidas la rentabilidad por canal, por producto, por cliente, y eso es lo que nos hace tomar decisiones. Eso es lo que os ha hecho probablemente estar preparados cuando llegó esa disrupción tan fuerte de la pandemia, con esa inversión que hiciste en tiempo y en recursos, porque hay muchas veces que es un poco el chiste ese de la rueda cuadrada, ¿no? No me molestes con la redonda, que estoy intentando hacer rodar la cuadrada, y te tienes que preparar antes para ser resiliente cuando pueden llegar, pues no, la pandemia no nos la imaginábamos, pero puede llegar un competidor, puede llegar un problema de seguridad alimentaria, pueden llegar muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces ese concepto de prepararse un poquitito antes de cuando realmente lo necesitas, pues es un aprendizaje interesante. A nosotros nos ha pasado que al final en e-commerce, por ejemplo, éramos de los pocos marcas de alimentación infantil que vendíamos en directo, todos vendían a través de un marketplace, etcétera. Llegó la pandemia, todos se asustaron porque retail bajó mucho el tráfico en retail, la gente quería ir poco al supermercado en pandemia, e-commerce creció mucho y nosotros ahora mismo somos líderes en e-commerce y hay marcas que facturan 200 millones de competidores míos. Entonces, gracias a esa preparación nos hizo poder crecer y me da igual tramitar 200 pedidos al día que 400, porque es verdad que luego hay una parte de customer service y tal que hay que tener muy en cuenta, pero lo que es el día a día de preparar pedidos y tal, con tecnología lo puedes hacer. Tus hitos de crecimiento en tus diferentes etapas, ¿no? ¿Cómo los habéis ido viviendo? Bueno, coincido mucho con Alberto. De hecho, estaba haciendo memoria de ciertos puntos y coincido bastante con ellos. Pero... bueno, algo que he aprendido por ejemplo, en Comprea, que creo que hicimos bien, fue empezar en local. Es decir, pensar en local al principio y hacer que funcionara el local. Es decir, cuando tú estás construyendo y pensando, por ejemplo, en Valencia, ¿no?, que fue donde lanzamos, y dijimos, vale, vamos a hacer que operativamente sea rentable a nivel de operación, es decir, a nivel de pedido, en esta ciudad, ¿no? Y ver, sobre todo, cuando teníamos que escalar, también no solamente cómo escala a nivel, por ejemplo, de costes de adquisición y en marketing, sino cómo escala cada perfil del equipo y cada parte del equipo. Es decir, y vimos una cosa evidente, que la parte de atención al cliente no nos escalaba si escalábamos el negocio. Oye, ¿qué pasa si hago un por 10 en pedidos? ¿Cuánta gente necesita una atención al cliente? Y había ciertas partes que no teníamos resueltas a nivel de tecnología porque habíamos empezado con un MVP validando la parte del simplemente si había interés o no. Y pues una cosa muy concreta que os puedo contar era la cantidad de gente que llamaba para hacer cambios en su pedido una vez que lo había hecho. Y quizás se le iba a la persona pues el 25% del tiempo a la persona de atención al cliente solo en hacer cambios de pedidos que ya estaban en curso.
Y así que dijimos, oye, aquí hay oportunidad clara, es que, oye, el día de mañana si doblamos ya es la mitad de su tiempo. Si volvemos a doblar ya es una persona. Pero es que ahí, vamos, a los ritmos que vas a tener que crecer, es que el día de mañana necesitas 10 personas solamente para recibir cambios de pedidos. Y lo incorporamos y bueno, fue una de las grandes funcionalidades que teníamos al principio, que era muy utilizada y que nos aliviaba bastante esa parte. Eso por una parte, es decir, entender cómo escalar las diferentes personas del equipo y las diferentes partes de la empresa cuando vas a escalar. Y la segunda parte es, cuando estás preparado para ese crecimiento, contratar perfiles senior. Es decir, no hay que tener miedo a contratar perfiles senior, porque te cambian la foto. Es decir, en esa fase de crecimiento te cambia completamente la foto. Muchos de ellos han pasado ya por esa parte, muchos otros tienen el conocimiento y realmente si piensas, ¿no?, que algo te está lastrando y que tienes que delegarlo, pues justamente meter un junior cuando tienes que delegar esa parte a veces no es posible o no es lo más recomendable. Bea, ¿le puedo preguntar? Sí, por supuesto. En IND, ¿cómo funciona? Porque, claro, al ser nutrición personalizada, que tiene que haber... Entiendo que el crecimiento viene a través de tecnología, pero siempre con un capital humano como base, ¿no? Entiendo, no sé si nos puedes contar un poco cómo funciona esa parte de escalar, si de repente tenéis muchísimos usuarios, ¿cómo...? Sí, pues mira, ahí se ha ido haciendo bastante bien. Al principio empezaron con Excel, igual que empiezan todos los nutricionistas, igual cada uno era posible que llevara a 40 personas, ¿no? 40 clientes cada nutricionista. Poco a poco fueron construyendo esa base, es decir, aunque digo que los 2 últimos años nos hemos centrado en esa parte de escalabilidad, hasta entonces sí que había una parte de plataforma tecnológica, donde bueno, cada pedido entra, es decir, con lo que configura en el nutricionista, que era el que recibe la información, y poco a poco iban construyendo ese sistema experto, ¿no? A medida que, bueno, oye, ¿qué decisión tomarías, ¿no?, con esa parte de patologías? Vale, pues no tiene que haber alimentos ligados a patologías. ¿Qué parte sería con la parte de conciencia alimenticia? Tiene que haber alimentos con conciencia alimenticia. Y antes de escalar ya tenían un sistema hecho donde le facilitaba muchísimo toda esta gestión de, oye, ¿qué le puedo poner para comer a una persona o a otra dependiendo de sus patologías y de su conciencia alimenticia y de sus gustos? Que también, oye, me gusta esto o no soporto esta otra cosa. Y con esa parte, donde ya tienes una base, sí que cada uno, oye, podría llevar a 300 personas. Poco a poco vamos añadiendo capas de tecnología que van facilitando hasta el momento que básicamente la planificación prácticamente sale hecha y ya se centran en cosas mucho más concretas, ¿no? Por ejemplo, oye, antes de entrenar, de un entrenamiento largo, no me pongas este tipo de alimento que sabemos que te sienta mal. Y un poco el objetivo es la personalización. Sí, pero además es pasar de un producto, o sea, de un servicio a un producto. Mira que estamos hablando de muchas cosas de la servitización y ahora casi lo estamos yendo al contrario, ¿no? El Sí. apoyarte en el software para poder llegar a muchísimas más personas, algo que se está haciendo de una forma personalizada, ¿no? Correcto, sí. De hecho, justo en la mesa redonda anterior se hablaba mucho de eso, ¿no? De la parte de personalización, que yo creo que es una de las grandes tendencias que todavía faltan por explotar, esa parte de personalización que va muy ligado a la cuantificación también. Que cuantificación, es decir, que cada vez que queramos cuantificar más nuestra vida, va ligado también de una respuesta posterior, ¿no? De, oye, yo cuantifico, sí, pero dame respuestas luego, ¿no? De qué hago con tanto dato, cómo me como tanto dato, ¿no? Es decir... Mira, pues has tocado 2 puntos que quería plantearos también a todos, ¿no? Uno, has hablado antes del principio, del equipo, no tener miedo a contratar personal senior y la importancia, tú antes has hecho un comentario, Alberto, de no teníamos ni puñetera idea del mundo de la alimentación porque éramos 2 socios que no teníamos ese conocimiento interno, ¿no? No sé, me gustaría que valorarais cualquiera de los 3 esa importancia del equipo de contar con perfiles que sean complementarios o que sean senior o que en un momento determinado bueno, pues puedan traer ese conocimiento del sector al que estamos entrando, ¿no? Como cualquiera de ellos, ¿cómo os habéis enfrentado a estas necesidades relacionadas con el equipo? Sí, hay yo creo unos pilares para construir una startup, una empresa, algo que en vuestro caso, por ejemplo, conocer los restaurantes, porque claro, es un tema muy recurrente en las startups de tecnología para Horeca, que suelen ser técnicos, ¿no? Y a lo mejor no conocen tanto el funcionamiento de un restaurante. ¿Cómo lo resolvéis o cómo los vais empapando? Exacto. Bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue trabajar con ellos codo a codo. Entonces, entenderlos, ponerlos en sus zapatos y ya van a ir
7 años de conocer la industria desde adentro, porque trabajando con tanto sin volumen y recibiendo tanto feedback, es que podemos elegir, bueno, esto es lo que realmente necesita la mayoría, esto no y demás. Pero ahí, yendo un poco más para atrás, un tema que me parece clave, que es el equipo fundador, que muchas veces se suele fundar, quizás es un tema demasiado inicial para el público, pero quizás se hacen socios por amiguismo o por parentesco y demás, pero tienen que realmente ser complementarios y siempre es sano plantar las bases, ¿no? Como un pacto de socios, qué pasa si te vas, porque hay que blindar la empresa, no puede ser que una pelea entre socios o que uno se va o que uno se enoja o lo que sea signifique que se derrumba todo. Y luego también intentar, que eso fue algo que nosotros nos faltó al principio, tener por lo menos 3 o 4 socios que tengan sí o sí la parte de negocio, de tecnología, de marketing y de finanzas. Porque, por ejemplo, para escalar es clave tener la casa ordenada, ¿no? Las cuentas bien medidas, tener una planificación financiera de cuándo voy a contratar, cuando lleguemos a qué milestone y demás. Y también, como decía Javi, siempre que se pueda contratar senior, porque es una diferencia tan grande dentro de la empresa que es un antes y un después. Y pasa también mucho en tecnología. Muchas veces para abaratar costos se contrata un junior y quizás el equipo es muy pequeño y se tienen 2 juniors y eso hace que toda la empresa vaya más lento. Y también otro aspecto fundamental para que pueda escalar es podemos tener muy bien definidos todos los procesos de customer service, de producción, de desarrollo y demás, pero si los distintos departamentos no están bien conectados entre sí, es lo mismo que tener 5 equipos trabajando o sordos sin tener idea de cómo va la empresa. Entonces yo creo que el equipo inicial, las cuentas claras, a nosotros nos vimos obligados porque comenzamos con una subvención y hasta ahora siempre fuimos bootstrapper. Recién ahora, luego de casi 7 años, estamos abriendo la primera ronda con el modelo de negocio validado, con el equipo formado, con un montón de cosas, pero muchísimo aprendizaje y errores de tener una buena planificación financiera, un buen equipo y ir blindando a la empresa de no equivocarse con cosas que pueden significar la muerte en una semana sin pensarlo. Por ejemplo, contratar de más, gastar más en marketing de lo que se puede, no tener bien medido la tasa de conversión, el costo de adquisición de clientes y cosas que dicen, bueno, si invierto tanto, me significa tanto de retorno. A veces simplemente se invierte por invertir o justamente se junta capital y se tira por tirar y no hay un retorno y eso hace que se vaya sofocando la empresa hasta que muere. Entonces yo creo que esas son un poco las claves iniciales para que pueda haber una escala. Sin eso es empresa zombie que está siempre quieta o muerte. En vuestro caso, Alberto, ¿cómo ha ido evolucionando el equipo y que supongo que necesitaríais diferentes perfiles a lo mejor al principio, que es un momento como más de exploración o hay que ser pues más flexibles, haciendo cambios, investigando casi cómo funciona, a las fases ahora, sí, más de crecimiento, ¿no? Por hablar un poco del equipo fundador, nosotros somos 2 perfiles muy distintos pero muy complementarios. Yo no soy ingeniero, hice ADE, o sea, bueno. Y Javi sí que es ingeniero y tenemos 2 perfiles muy distintos que se complementan súper bien. Yo llevo ventas y marketing y él lleva toda la parte operacional, que cuando en su momento empezamos a pensar en la compañía yo sabía que necesitaba un perfil a mi lado que mirase el céntimo, que mirase la logística. En nuestro negocio es un negocio de céntimos. Equivocarte, hacer en el pricing 2 céntimos es tener vida positivo o no. Y esa parte yo era consciente que ni se me daba bien, ni aportaba, Entonces me junté con Javi, fue cuando le conté la idea. Estuvimos 2 años en paralelo viendo si podíamos trabajar juntos. Éramos amigos del colegio. Eso es importante, y antes de firmar la SL, o sea, pero claro, 2 años y creo que eso me pareció porque a lo mejor encaja todo, pero luego tienes visiones distintas del negocio. Yo creo que otra parte fundamental es que los 2 realmente compartan la misión, cuál es el objetivo, porque los caminos son muy diferentes y lo que importa es el final. El camino es importante, pero el final mola mucho levantar pasta y tal, pero si cierras a los 2 años no sirve de nada, desde mi punto de vista. Entonces nosotros tenemos una misma misión, un mismo objetivo, cada uno tenemos nuestros equipos, pero coincidimos en todo porque la misión es la misma para los 2. Y luego respecto al equipo, es verdad que suscribo lo que ha dicho Javi de contratar seniors. Es verdad que luego cuando te paras a verlo, voy a contratar a un director comercial, 100.000 euros. Dices, bueno, pues a ver, voy a empezar a bajar. Va por fases. Nosotros lo que nos ha funcionado muy bien es hace 2 años, 3 años ya, fue cuando dimos el paso a través de facturación. Decidimos contratar a gente que tenía 6, 7 años de experiencia, que a lo mejor no es senior en una multinacional, pero bueno, les queda poquito, que estuviesen con nosotros y formarles. O sea, nos ha costado 2, 3 años pues
formarles en el sentido de pensar un poco no solamente en su departamento, sino a nivel global. La cultura de la empresa también, el propósito, justo, un poco gestionar la equipos, filosofía. porque a lo mejor en las empresas en las que han estado pues, han gestionado solo un becario, contratamos un director de recursos humanos para que nos ayudase en toda esa transformación, les damos formación mensual. Y nos ha funcionado muy bien. Es gente joven, porque están de 30 a 35 años, pero que ya tiene un poco de bagaje venían de multinacional, y nos ha funcionado muy bien el sistema, porque nosotros ahora estamos viajando mucho, no estamos siempre en la oficina y tal, y sienten Smileit como si fuese suyo. Y nos ha funcionado muy bien ese sistema. Javier, el equipo. El equipo fundador. El fundador y el que se va incorporando sí, después, ¿no? Sí, tal cual. Mira, pues el equipo fundador, esa parte que decías de conocimiento del sector, la tienen directamente del CEO. Claro. El CEO es doctorado en nutrición y básicamente todo el algoritmo está basado en su tesis doctoral. Y entonces, por esa parte, viene todo el conocimiento de los algoritmos que se han hecho a nivel de nutrición y a nivel de qué alimentos puedes elegir, cómo impacta en las macros y en las kilocalorías que necesitas consumir. Y la otra parte es marketing. Y justamente le faltaba un tercer eslabón, ¿no? Que fuera la parte tecnológica, ¿no? Claro, la eso me complementariedad incorpora donde ellos tenían a lo mejor el exacto, lag, ¿no? Exacto, pero yo creo que se complementan muy bien, o nos complementamos ahora los tres muy bien. Tenemos lo que es la visión muy clara los tres y las guías también muy claras. Y bueno, yo creo que venía de la experiencia de montar la empresa de Comprea justamente con otros ingenieros y siempre yo había echado en falta, ¿no? Algo más de perfiles un poco más heterogéneos a la hora de montar, ¿no? De diferentes puntos de vista, eso sí, con una visión común, como justamente pasa aquí, pero que puedas decir, oye, hacemos una sincronización, ¿no? De una reunión y sé que te puedo dejar un mes y que estamos en la misma dirección todos, ¿no? Y sabemos claramente qué son las cosas importantes y cómo tenemos que dar los pasos para conseguirlo. Bueno, me parece que Alejandro tocaba antes el tema muy brevemente porque quería haceros un par de preguntas más, pero los anglosajones suelen decir no measure, no treasure, ¿no? Sin métricas no hay tesoro. ¿Qué importancia han tenido para vosotros el aprender a medir vuestro negocio, cómo iba avanzando, qué diferentes son las métricas a lo mejor de cuando estás explorando a cuando estáis creciendo y cómo eso pues, al final os hace avanzar y crecer, pero también es la foto hacia afuera? El que quiera puede comentarlo. Sí, comienzo muy brevemente. Yo creo que es también la base de poder tener un crecimiento sostenido, ¿no? Y sobre todo en modelos recurrentes. Si en modelos recurrentes se puede predecir, se puede hacer una estrategia de escala, se puede planificar gastos en inversión en recursos humanos y demás, que si es venta quizás directamente al consumidor, que ahí ya nos podrás decir mucho mejor, bien se puede planificar y demás, lo vas haciendo en base a track record de cómo fuiste vendiendo antes. Entonces, para mí esa parte es fundamental y entender muy bien cuáles son las métricas no solamente de mercado, de venta, sino también de rendimiento del equipo, de rendimiento en atención al cliente, de rapidez de desarrollo de software, de rapidez de producción. Todo eso permite entender, o sea, si no es trabajar ciego, es jugar a la mancha, digamos, con los ojos vendados, intentando que más o menos con un poco de suerte nos vaya bien. Pero yo creo que es la base de poder realmente gestionar un negocio, que no hay que olvidarse que es un negocio, un emprendimiento, es tener todo medido al detalle y poder proyectar para el futuro, si no es quedarse quieto. Muy diferentes a las que utilizaréis en el sector industrial, ¿no? Y que además hay que tener en cuenta también que estamos hablando de food, que aunque algunos de los vuestros sean software o sean herramientas tecnológicas, no es diferente un poco los ritmos y la evolución del mercado, ¿no? Sí, pues, nosotros tenemos dos tipos de métricas. Una para online, pues que es como si fuese una startup tecnológica con el CAC, Lifetime Value y tal, o sea, que eso lo medimos pues, como el resto. Y es verdad que en offline no es tan fácil medir, la recurrencia yo no tengo el sell-out, la venta del cliente final en BM o en Carrefour. Ajá. Entonces, para mí ahí, por ejemplo, entra toda la parte de márgenes, que también se habla a veces poco, pero el margen de contribución. ¿Qué margen te deja cada canal? ¿Estás calculando cuánto dinero se está llevando la logística, el transporte? Meterte realmente en las cuentas. Y eso en el canal offline es básico. ¿Cómo mido yo la salud de Smileit? Con el margen de contribución. Ahí es lo que me va a decir, al final ingresos menos gastos, me está diciendo cuánto puedo gastar en marketing, cuánto puedo gastar en personal, qué crecimiento estoy teniendo. ¿Estoy teniendo crecimiento porque entro en más cadenas
o porque rota más en cada cadena. Entonces, es lógica muchas veces, pero es verdad que offline las métricas son muy diferentes a online. En el mundo emprendedor se habla mucho de las métricas de online y en offline al final es cógete la cuenta de resultados, mide margen por canal y mide si esto es escalable o no. Yo añadiría la parte de, para mí, las más importantes, prácticamente al principio, mucho más que después, es los embudos de conversión. Tener clarísimo tu embudo de conversión inicial, pero yo creo que también se puede aplicar un poco al offline, ¿no? Al menos en la parte, ¿no?, de cómo contactas con los diferentes proveedores, etcétera. Pero tener claro ese embudo, ¿no?, ese funnel, que de hecho a mí me gusta decirlo de funnel driven design, ¿no?, que normalmente es data driven companies, para mí es funnel driven companies. En plan, ¿cómo identificas ese embudo de conversión inicial? Cuantos más pasos mejor para saber dónde se te están quedando los clientes. Y luego, para mí ese es el principal. Luego hay otros secundarios, ¿no?, de, oye, ¿qué hace que mi cliente repita más? ¿Qué hace que fidelice más? Que son los típicos de, oye, ¿cómo hago que siga durante una semana la planificación? Porque sí ya sé que entonces están enganchados al servicio. Pero para mí esa parte inicial del primer embudo de conversión es clave. Y ahí te puedes dar cuenta de muchas veces, ¿no?, de ciertos pasos que no habías tenido en cuenta, que solamente tocando ciertas piezas te rinde mucho mejor el marketing, ¿no? Porque al final marketing te rinde por cuántos convierten. Si haces que conviertan mejor, oye, pues el mismo presupuesto de marketing, pero te están convirtiendo mucho más barato. Mucho mejor. Bueno, pues yo creo que con estas reflexiones vamos a dar paso a las preguntas. A ver si hay alguna, yo no lo veo desde aquí, pero si hay alguna pregunta del público. Vale, nada, gracias por... Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Gracias por vuestra aportación. Quería preguntaros a los tres un poco, siempre que pensamos en inversión hablamos de, oye, somos una empresa global, vamos a vender en todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Si partimos de software es más fácil, si partimos de un producto físico es más difícil. Las empresas españolas siempre se nos cuesta mucho salir, ¿vale? Es verdad que ha habido casos muy claros de gente que ha salido o que ha nacido en global, pero en el caso vuestro, efectivamente, el tuyo lo conozco menos, es más global, pero sí que efectivamente vender un producto físico fuera de España implica logística, bla, bla, y el modelo de la nutrición en Europa no es lo mismo que nutrición en Estados Unidos, no se concibe diferente, ¿no? Es decir, esto de ser internacionales, que es lo que mola, y escalar, es muy fácil, pero ¿cuánto difícil luego es hacerlo? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de esto? Gracias. ¿O cómo lo vais a hacer? ¿O cómo lo vais a conseguir? ¿Empiezo yo? Sí. Totalmente. Yo creo que se nos llena la boca a todos los emprendedores. Yo lo veo a veces en alguna presentación. Facturamos 1 millón y vendemos en 40 países. Y digo, pues vendes un palé en cada país. Nosotros hemos decidido desde el principio, vamos a ser líderes o a coliderar la categoría en un país y luego nos vamos al otro. Ahora mismo, ¿dónde estamos vendiendo? En España y en Portugal como un player importante. ¿Vendemos en otros países? Sí, pero a través de distribuidor y ni lo suelo nombrar. O sea, vendo en 8 o 9 países, que es un 10% de mi facturación, pero no tengo equipo local. Entonces, para mí, en lo que es alimentación y más en mi categoría, que es categoría de niños, que es muy prescriptivo, hay que ir a pediatras, etcétera, creo que el abrir 14 países a la vez es muy poco realista. De hecho, ni los líderes lo hacen. Entonces, en nuestro caso, preferimos hacerlo bien en un país, irnos a otro, hacerlo bien en otro país, irnos a otro. Entonces, es verdad que no es lo mismo Europa que Middle East, o en Europa sí que se puede vender fácil sin burocracia. A nosotros abrir Kuwait, por ejemplo, que lo acabamos de cerrar, o Perú, nos ha llevado 1 año y medio solamente de burocracia, más analíticas, de producto, físicas, etcétera. Entonces, no es tan fácil y yo diría que no es un punto positivo el decir que estás facturando poquito y que estás en 14 países. No, creo que no aporta. Opino igual, mucho más valioso el tenerlos concentrados, es decir, el tener, como comentaba al principio, ¿no?, el tener ese microuniverso que luego puedes escalar, decir, oye, lo tengo controladísimo, venga, ahora vamos a otro país. Y la suerte que tenemos aquí, yo creo, en el Mediterráneo es que, por la parte que nos toca, ¿no?, de nutrición, que tenemos una dieta que es muy exportable también, ¿no?, y que se exporta mucho a otros países. Entonces, yo creo que eso es una facilidad, pero estoy de acuerdo con Alberto que no iría sin tener al menos claro aquí, primero, cómo va a escalar el equipo a medida que vayamos a otros países, y también el tener ya una posición de liderazgo en España.
En nuestro caso, al ser meramente software sin hardware ni componente tangible, es cuestión, particularmente en Waytree, hay una serie de cuestiones que hacen que uno se adapte a distintos mercados. En primer lugar, el medio de pago local, tema fiscal para poder facturar en ese país desde España, y en tercer lugar, las integraciones con los sistemas que se utilizan en esos países. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? No estamos vendiendo de forma despilfarrada a todos los países en los que se nos ocurre, sino que tenemos 3 países foco en los que estamos trabajando para trabajar el canal de outselling, o sea, todo lo que es venta B2B lo trabajamos en 3 países foco. Y el resto, que no son nuestro foco, tenemos la plataforma lista y las integraciones necesarias, pero es por canal inbound. Entonces vienen, se registran, se suscriben mensualmente y directamente funcionan. Y eso permite que pueda escalar sin perder el foco de los países en los que estamos trabajando principalmente. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, aquí tenemos una. Hola, buenas. Sí. Bueno, mi pregunta, yo tengo una empresa pequeñita, que hemos empezado hace poco, los socios fundadores, pues al final somos los primeros que tenemos que estar ahí pringando en todo, como imagino que fue vuestro caso en los inicios. Y hay un paso en el que igual pueda coger cierto volumen la empresa y se abre la posibilidad de contratar a una persona externa, ¿no? Que pueda tener su propia... O sea, que tenga una especialidad. Nosotros cuando empezamos al final siempre es lo que se dice una persona orquesta, ¿no? El que está ahí de fundador tiene que saber un poco de todo porque todo está en tus manos. Entonces mi pregunta es saber vosotros, cuando se os abrió esta posibilidad, vuestra empresa empezó a crecer, para vosotros, ¿cuál fue la figura más importante en la que pensasteis contratar al principio? Dependerá seguramente mucho del background que tenga, ¿no? Los fundadores. De lo que ya tengáis en casa. Claro, de lo que ya tengas en casa y de lo que te falte, ¿no? De lo que no tengas. Seguramente, si no tienes un perfil tecnológico, pasa mucho, ¿no? Vas a hablar con fondos y te dicen, no me meto si no hay un fundador que sea tecnológico. Bueno, pues porque básicamente estamos todos haciendo, ¿no? Startups basadas en tecnologías y es lo que viene en los próximos años. Entonces tiene que haber alguien muy involucrado en casa que sepas que no se va a ir, ¿no? Entonces, lo considero yo un perfil clave. Si ya tenéis en el equipo alguien tecnológico, mira, a mí uno que me parece bastante clave y que no se tiene muy en cuenta es alguien de people, alguien de recursos humanos. Cuando vas a escalar de verdad, es el que te va a traer a todos esos perfiles, el que va a mantener la cultura, el que la va a crear y el que va a construir los cimientos para que eso luego no se desmonte. Y es algo que no se tiene muy en cuenta, pero yo creo que a partir de 25 personas en el equipo, si de verdad te estás preparando para una escala explosiva, ¿no? Como te pide también un venture, es el momento, yo creo, de fichar a alguien de people, ¿no? Porque si no, eso sí que es labor de los fundadores y eso te lleva muchísimo tiempo. Yo iba a añadir, totalmente de acuerdo, Javi, que creo que es muy bueno que los fundadores hayan visto todos los procesos de la empresa. Obviamente, si en tecnología a lo mejor no se puede, en mi caso en alimentación nos lo separamos, y porque ¿cómo vas a exigir a alguien senior o a un equipo que vas a contratar si tú no te has puesto a vender a farmacias o no has intentado irte al campo y sabes los tiempos que requieren? Si eso no... Hay empresas que nacen de repente con un boom de gente porque levantan financiación con un PowerPoint y tal, y yo siempre me planteo, ¿esta gente cómo mide cuánto tiempo lleva cada proceso? Nosotros hemos pisado muchísimo barro. O sea, el primer año... a nivel comercial nos pusimos a vender los dos, Javi, ingeniero informático, también, y nos dimos cuenta de todos los procesos. Entonces, está claro que luego hay que empezar a contratar, pero creo que el tener control, en mi caso, por ejemplo, de marketing, de comercial, y Javi, de toda la parte de producción, de proveedores, etcétera, creo que ha sido clave para contratar a las personas y para ser realistas en los hitos y los objetivos que les hemos puesto. Mi primera figura, por ejemplo, fue una dirección de calidad, que ninguno teníamos un... background de eso y era esencial. Y es verdad que a priori puedes pensar que hubiese sido un perfil comercial, un perfil de marketing, pero que a nosotros en alimentación sí o sí eso lo teníamos que tener solventado. Sí, bueno, poco más que agregar. En nuestro caso fue perfiles comerciales, teniendo la plataforma y siendo nosotros de background técnico para poder empezar a venderla rápido. Y también perfiles técnicos para continuar desarrollándola. Pero coincido plenamente en que contratar gente sin tener la casa ordenada y los procesos diseñados y demás es comprarse problemas. Vas a estar pagando dinero por una persona que probablemente no va a saber qué hacer, a menos que sea alguien que hayas contratado para organizar los procesos de la empresa.
Y lo que va a pasar es, van a empezar a contratar gente que vaya supliendo lo que están haciendo hoy los fundadores. Van a tener 5 sombreros puestos todo el día y van a empezar a pasarle el sombrero a las contrataciones que vayan haciendo, hasta que puedan enfocarse en dirigir digamos, la estrategia de la empresa, el norte, los próximos pasos y demás. Muchísimas gracias a los tres por compartir vuestras experiencias. Gracias a todos.